Perfecto. De hecho, ahorita esto que comenta de aquí del reconocimiento de imágenes, pues sí, igual ustedes ya lo saben, ¿no? La herramienta más empleada en este tipo de tareas, pues es alguna versión de red neuronal convolucional, ¿no? O sea, hasta donde yo digo, hay toda una clasificación, ¿no? Del zoológico de redes neuronales. De ustedes cuatro, ¿alguien ya llevó esa materia? O tú, Maite, la estás llevando, comentaste, pero los demás, redes neuronales. Ah, sí, redes no. Ok, es interesante, miren, a ver, comparto pantalla. Es bien bonito porque las redes neuronales son un modelo, pues no son tan nuevas, son de mediados del siglo pasado. Neuronales, su zoológico de Neural Networks, que está Instituto Asimov. Y pues tenemos justamente, pues todos estos tipos, ¿no? Noten cómo algo que me gusta recalcar, las recurrentes, que son estas que ustedes ven aquí en azul, tienen siempre esta flechita de loop, ¿no? Bueno, de arista hacia sí mismos. Entonces, esa es una parte muy importante en la modelación de ay, ¿cómo se llama? De fenómenos temporales, pero también en estos Large Language Models, esta parte de recurrencia es muy importante para poder predecir texto, ¿no? Dadas las n palabras o las n cadenas previas en el orden en el que están, ¿qué puedes decir después de eso, ¿no? Predecir, que es contestar una pregunta, a final de cuentas. Entonces, la recurrencia es algo muy importante. Pero en la parte del reconocimiento de imágenes, las convoluciones son muy, muy, muy importantes. Porque si ubican lo que es más o menos una convolución, tiene que ver con PCA, de hecho, o sea, Checo en su clase, cuando da redes neuronales, habla de cómo para él una red neuronal es la generalización hasta cierto punto y de cierta manera de un PCA, ¿ok? Y también yo lo comento porque yo tuve un compañero en la maestría que hizo morfometría geométrica, que básicamente era reconocimiento de imágenes, pero esto se hace sin redes neuronales, sino con un análisis de componentes principales. La diferencia del análisis de componentes principales con las redes neuronales es que el PCA no se entrena, ¿no? O sea, el PCA, en dado caso, lo que se hace es una descomposición de la matriz para obtener los eigenvalores o valores singulares, ¿no? Que ese es un procedimiento aritmético y ustedes como computólogos, computólogas saben que para matrices muy grandes, pues ahí hay varios truquillos, ¿no? Para encontrar, pues, la pseudoinversa y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es a que en el caso de las redes neuronales, el factor que es muy poderoso es el de la exploración de pesos, ¿no? O sea, el inicio con pesos aleatorios y el posterior ajuste de los mismos con una función de coste, ¿no? De costo. Y bueno, en ese sentido, es que aunque ambos algoritmos resuelven el problema como de identificar patrones generales en una imagen, yo en lo personal sí creo que las redes neuronales le dan la vuelta al PCA porque el factor de la aleatoriedad, matrices muy grandes para hacer PCA, la verdad es que sí es algo computacionalmente bastante costoso. Y las redes neuronales, aunque tarden un tiempo en entrenarse y sabe uno que mejorarán conforme el banco de datos aumente, ¿no? Y también la aleatoriedad y esta exploración del espacio es lo que las vuelve muy versátiles y poderosas hasta cierto punto, ¿no? Entonces sí, bueno, vamos a hablar de PCA para que vean cómo, en qué contexto podría utilizarse para reconocer imágenes, ¿no? A ver, sí, este compañero trabajaba con plantas y literalmente con el PCA él buscaba descomponer, hagan de cuenta que él tenía
A ver si lo recuerdo bien. Bueno, que él tenía una imagen, ¿no? De una planta. A ver, ¿dónde está la imagen? Ahí está mi plantita, mi hojita. Ahí está. ¿Ok? Ok. Eh, en esencia, ya aquí entre amigos, entre amigas, ya sabemos, ¿no? Que una imagen, en el fondo, ¿qué es? Es una matriz, ¿no? Y por detrás, ¿qué es? Una matriz, un vector, es un elemento de un espacio vectorial. La matriz tiene isomorfismo con una matriz de n por m, tiene un isomorfismo con los vectores de longitud n por m, ¿no? Y en última instancia, eso es simplemente un arreglo de números, ¿no? Una secuencia ordenada de números en donde el orden importa. ¿Qué es una convolución? Una convolución es a esta matriz, claramente esto lo voy a esquematizar, ¿no? Le pasamos, a ver, déjenme hago bien todas las celdas de la matriz. Esta matriz le pasamos un filtro que es una matriz más pequeña. ¿Qué tan pequeña? Depende del tamaño del filtro, ¿no? O sea, eso ya es, o sea, hay muchos, pues, ¿no? Pero el ejemplo básicamente es que con este filtro, ¿no? Imagínense que este filtro yo le pongo aquí, reconóceme cuando el píxel esté activo aquí y ya, este es un filtro. Entonces esto se traduce en números, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, tengo, yo qué sé, un 0,000,000,000,000,1 y voy recorriendo el filtro por la matriz. Entonces hago una transformación en donde estos coeficientes los multiplico por lo que está cubierto por mi filtro. Y eso me va permitiendo codificar a la matriz en un solo número, ¿ok? Esa cuestión, el poder hacer eso, el colapsar esta imagen en un número, se traduce, a final de cuentas, en caracterizar un patrón. ¿Cuál patrón? Aquí hice mi filtro muy bobo, ¿no? Solo tiene un punto en el centro. Pero ya más en serio, imagínense que tengo pues más píxeles y que mi patrón es, yo qué sé, líneas de esta forma. O líneas, o tengo otro filtro que son líneas de esta forma, ¿no? O tengo otro filtro que son líneas de esta forma. Entonces, con lo que comentaba ahorita su compañero Daiki, me quedé pensando en el tipo de filtro que sería necesario para que una red neuronal convolucional funcione concretamente para ubicar fotografías en ese ángulo. La ventaja que tenemos en este caso de Daiki y de su primo es que no va a estar variando el ángulo en el que las personas pongan la cara. Por lo tanto, se me ocurriría pensar que el filtro para hacer la convolución, que esa es la operación de convolucionar, ¿no? Colapsar mucha información en un punto vía multiplicación matricial, ¿no? Entrada, creo que es entrada, no es la usual. Este, y de esta forma, pues sí, diseñar filtros que igual tengan cierta forma para reconocer bien el ángulo de la nariz y la frente y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso haríamos con una red neuronal convolucional. Primero colapsar la imagen, ¿no? Mediante la operación de convolución sobre los filtros. Y posteriormente, eso genera una nueva matriz de datos más pequeña con información en ese número que luego puede utilizarse para entrenar un modelo clásico de redes neuronales. Más o menos, ¿no? O sea, claramente hay ciertas sutilezas que no estoy mencionando, pues, pero algo así. ¿Y cómo funcionaría el PCA en el reconocimiento de imágenes? Pues lo mismo, tenemos una matriz con columnas. Bueno, no lo mismo, pero con columnas, ¿no? Y con filas. Y podemos hacer una matriz de, aquí voy a hacer a la hoja, a ver. Entonces imagínense que yo mido la correlación este vector con este vector, de este con este, luego de este con este, ¿no? Luego de este con este. O sea, trato de ver qué zonas de la matriz se correlacionan más. ¿Qué es que se correlacionen más? Esa es una parte bien interesante. Abstrayéndolo un poquito, yo les diría, pues si lo piensan, que aquí está mi dibujo es muy burdo,
pero piensen que estos son muchos píxeles, o sea, demasiados, ¿no? Megapíxeles, o sea, son un friego de píxeles. Entonces, va a haber partes de esas columnas de píxeles que van a caracterizar quizás líneas curvas verticales y partes que de las filas, por ejemplo, que caractericen líneas curvas horizontales. Y entonces yo voy a poder clusterizar de alguna forma la variación, sobre todo en imágenes de dos dimensiones, la variación longitudinal y la variación horizontal. Y esto lo comento porque cuando uno está clasificando especies de organismos, ¿no? Algo interesante, bueno, si la hoja tuviera este borde, ¿no? Claramente al momento de buscar este componente aquí, ¿no? Pues yo no lo voy a encontrar acá, ¿no? O sea, aquí no hay una correlación tan cercana quizás como la hay con hojas que tienen el borde liso, ¿no? Yo sé, miren, estoy abusando de ustedes porque no hemos ni visto PCA y ya les estoy diciendo que se usa para esto, pero pues es también parte de la motivación y de cómo en realidad busca luego resolver un problema que las redes neuronales resuelven muy bien y yo en lo personal pienso que la morfometría geométrica ya debe de empezar a migrar al uso de redes neuronales. Pero bueno, lo que Rafa piensa, pues a quién le importa. Pero bueno, esa es otra cuestión. El PCA se usa mucho en muchas ramas de la ciencia, porque aunque no lo crean, bueno, yo sé que sí lo creen, o no sé qué piensen, pero las redes neuronales para nosotros ya son algo a cierto punto muy familiar, ¿no? O sea, ya sabemos que son poderosísimas en muchos contextos. Esto que nosotros sabemos no es conocido en todas las áreas de la ciencia. ¿O me explico? O no se aterriza en que ese es el tipo de algoritmos que están funcionando muy bien en muchos contextos. Entonces, que no les extrañe luego colaborar con médicos, con biólogos, con psicólogos, con economistas, a los que uno les dice, oye, ¿por qué no entrenamos una red neuronal? Y de plano, digo, no que sea fácil, ¿no? Puede que tome su tiempo, pero en una de esas, ese problema ya en otro lugar del mundo se está resolviendo con esa aproximación. Entonces, pues PCA tiene sus beneficios, pero sí, yo diría que hoy en día hay ciertas tareas que las redes neuronales le dicen a los demás algoritmos, quítate que ahí te voy, la verdad. Muy bien. PCA. Érase una vez, ay no, érase una vez una matriz de correlaciones. Matriz de correlaciones. ¿De filas o de columnas? De momento, vamos a hacerla sobre columnas. Eso quiere decir que si yo tengo un dataset en donde tengo variable uno, variable 2, bla, 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 variable P, ¿no? Y acá tengo observación uno, observación 2, observación N. Cuando yo digo que voy a hacer una matriz de correlaciones sobre las variables, voy a transformar esto, correlaciones, ¿no? En una matriz cuadrada de P por P, donde en filas y columnas tengo variable uno hasta la variable P, y acá también variable uno hasta la variable P. Y tengo una diagonal repleta de unos, y fuera de la diagonal tengo coeficientes de correlación distintos de uno. Bueno, puede haber, pero bueno, o sea, para que una variable se correlacione con uno es porque es la misma, ¿no? Entonces, no puede haber, no puede haber, salvo que sea la misma. Ahora bien, esta matriz es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada tiene la magia de que si ustedes agarran y dicen, a ver, ¿qué? Una transformación lineal. Órale, vámonos con todo, álgebra lineal. Ahí les va una, la más sencilla. La identidad. 0, 1, 1, 0. ¿Cuántas álgebras lineales llevan los computólogos? ¿La uno y la 2 o solo la uno? O ya ninguna, ya lo llevan en mate para ciencias de la Tierra. Solo una. Ay, no. Saben que cuando yo entré ahí ya estoy como viejito, pero bueno, cuando yo entré a biología, los computólogos, y todavía en matemáticas, cuando entré a matemáticas,
los computólogos llevaban tronco común con la carrera de matemáticas, física y actuaría. Y sí, yo en lo personal pienso que eso estaba muy bien. Sí, había mucho sufrimiento, como siempre, pero bueno, el álgebra lineal es muy importante, ¿no? En el contexto discreto, sobre todo, sí, pues al final de cuentas en las matrices, ¿qué modelo para guardar información utiliza la computadora? Un modelo matricial, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de algo debe de servirnos, ¿no? Muy bien. Pero me imagino que en esa ven lo de descomposición de eigenvalores y eigenvectores. Ahorita lo vamos a platicar. Y si no, no se preocupen, ahorita lo revisamos. A ver, entonces, ¿qué pasa con esta transformación? Que si yo le mando este vector que vive en R2, ¿no? Al momento de multiplicar, la regla del caratazo, que es 1 por 2 más 0 por 1, me devuelve al 2. 0 por 2 más 1 por 1, me devuelve al 1. Es decir, se queda en sí mismo, pero no solo eso, se preserva la dimensión. Cuando una transformación cumple esta propiedad, una transformación lineal, decimos que tenemos un operador lineal, que va del espacio en sí mismo, ¿no? Ok, ahora bien, eh, interesante puede ser, pero es más interesante notar lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo empiezo a jugar con una matriz que se vea un poquito diferente? A ver, 0, 1, ay, perdón, Z, 1, 0. Igual mismo vector, el 1, 2. Digo, el 2, 1. Ay, ya me estoy balconeando. ¿Qué hace esta transformación? 0 por 2, 0, 1 por 1, 1, 1 por 0, 1 por 2, 2, 0 por 1, 0. O los voltea, ¿no? Cambia la X por la Y y la Y por la X. ¿Qué pasaría si nosotros decimos, a ver, aquí tengo un dibujo y le aplico la transformación anterior a todos los vectores de R2 que tienen ese dibujo? Les aplico esta transformación de aquí. ¿Cómo queda la carita? Pues básicamente el eje de las X se vuelve el eje Y y el eje de la Y se vuelve el eje de las X. Entonces yo digo que lo que ocurre es algo así, miren. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen? Sí, ¿no? El eje de las X, o sea, lo voy a poner así, ¿eh? Y el eje de las Y queda acá, o sea, como si lo volteáramos todo, ¿no? A la vez, o sea, como... A ver, ¿qué dicen? Sí, eso, muy bien. Esto es interesante, pero más interesante es decir, ok, ¿hay alguna propiedad de esta matriz que me refleje esta inversión? Es una inversión, a final de cuentas, esta transformación, ¿no? Es la transformación donde tenemos el vector fx, y se va al vector y, ¿no? Tal cual. La propiedad que nos va a permitir caracterizar esta inmersión se conoce como determinante, ¿ok? Pregunta para ustedes. ¿Alguien recuerda qué es el determinante? Además de un nombre muy poderoso para algo que probablemente uno no... O sea, sí, sé cómo se calcula. Quizás ustedes no lo recuerdan, o sí lo recuerdan, eso está muy bien, pero conceptualmente, ¿qué representa el determinante de una transformación de R2 en R2? Y el fantasma de el nuevo programa de estudios de ciencias de la computación pasa por aquí y sus amigos actuarios comienzan a reír. Jijijiji. No, no, sí. Oh, 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 oh. Me revolví. No recuerdo que eso es lo que nos dio, solo que nos dice si tiene inversa. Ah, ok, sí, 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 Daiki. Ok, no hay problema. Una matriz, a una matriz cuadrada,
que tenga rango completo, o sea, que no tenga dependencia lineal en sus columnas ni en sus filas, podemos calcularle un número que se conoce como determinante. Geométricamente, este número representa algo. Representa, y les platico, digo, tampoco se las voy a hacer de emoción así nomás, ¿no? A ver, ahí les va. Pero sí está clara la pregunta de aquí, es geométricamente, ¿qué representa el determinante en R2? Es ¿un área de quién? Pues del paralelogramo formado por los vectores propios de una matriz. Ahorita entramos al cálculo de valores propios, vectores propios y demás, pero lo que quiero que noten es cómo, si yo les adelanto que yo teniendo aquí este vector, el 1,0, también conocido como, le ponen X o así, ¿no? Vector unitario. Y luego este de acá, a ver, vamos a ponerlo en otro color. El 0,1 es EI, ya me acordé, es EI. Ajá. Este es EJ, el vector unitario canónico, ¿no? Que sería el 0,1. Bajo esta transformación, bueno, para empezar, estos vectores forman un paralelogramo, que es este cuadrado, vamos a dibujarlo, que tiene área 1. O sea, el área formada por esos dos vectores propios es 1. Yo le aplico la transformación de inversión a este espacio, a R2. ¿Y qué ocurre? Pues el vector rojo se viene para acá y el vector morado termina acá. La pregunta ahora para ustedes es, esta área de aquí, ¿cuánto vale ahora respecto al espacio original? El determinante nos da eso. Así a ojo, ¿alguien recuerda cuánto debería de valer de valer esta área? Y si no, calculamos el determinante, ¿no? Pero digo, ¿alguien se atreve? ¿Hay alguna valiente? Y claramente dicen, Rafa, es obvio que esa área es 1. Si lo estoy preguntando, seguramente es porque no es 1. El área es de -1. Si calculamos el determinante de esta matriz, recuerden que el determinante se calcula con este por este menos este por este. 0 por 0 menos 1 por 1 menos 1. Sí, 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 sí. Y esto es algo bien interesante porque entonces los vectores propios, noten cómo, son ciertas direcciones que utilizamos para caracterizar qué le está pasando a un espacio en general. O sea, yo teniendo dos vectores, puedo construir cualquier punto del plano. O sea, los vectores propios, ¿por qué son importantes? Porque teniendo dos vectores no colineales, y los vectores propios por naturaleza no son colineales, o sea, no pueden ser igual. Pues sí, según yo no deben de. O sí, no tendría sentido porque entonces la matriz, más bien ahí la matriz no sería de ese tamaño. Tener dos vectores propios colineales quiere decir que en realidad esa dimensión de esa matriz es más pequeña. Entonces, teniendo dos vectores propios no colineales, podemos nosotros construir cualquier punto del espacio, ¿no? Y a la vez sabemos que son direcciones hasta cierto punto que van a ser invariantes o que vamos a saber cómo están variando. ¿No? Van a permitirnos caracterizar a todos los puntos del espacio. ¿Ok? Eso solo para recordar lo del determinante y los vectores propios. Pero ahora, a ver, vamos a echarnos un brinquito a sistemas dinámicos discretos. Si yo tengo esta matriz de aquí, voy a poner otra, ya menos aburrida. A ver, la 2, 1, 0, 0. 2 por 3, 6. 1 por 2, 2. ¿Ok? Si vemos qué le está pasando a estos vectores en este contexto, bajo esta transformación,
Lo que nosotros podemos notar es que el vector 3 2, vamos a ponerlo a ver, 1, 2, 3, 1, 2. Este vector se está yendo al 6 2, está yendo al 4 5 6 1 2. Saqué. Ahí está, ¿no? Noten que esto es algo interesante. Todos los puntos de este espacio van a tender a duplicar su coordenada en X y en Y a quedarse estáticos. Cuando uno va considerando eso, se puede preguntar, oye, si yo continúo multiplicando al 6 2 por la misma matriz, o sea, hago una, esto también es una convolución, de hecho. Si yo compongo a la matriz sobre sí misma, ¿no? Entonces, lo que obtengo es lo siguiente. Digo, más bien, si yo compongo a este vector sobre la matriz y así me sigo, mi pregunta de ahora es, bueno, ¿y dónde se estacionan estos vectores? ¿Siguen creciendo así nomás hasta el 12,2, hasta el 24,2, ¿no? O en otras palabras, ¿habrá alguna dirección a donde todos los vectores del plano tiendan? ¿Ok? Y eso, compañeros, de alguna manera es lo que los vectores propios nos van a contestar. En el contexto de los sistemas dinámicos discretos, en donde yo me la puedo pasar multiplicando a un vector por la matriz, las direcciones propias nos hablan de direcciones límite, direcciones a donde comportamientos muy complejos van a tender a estacionarse. O en otras palabras, donde mucha variabilidad en cómo son los vectores. O sea, puede que un vector ande brincando por aquí, luego por allá, y luego por allá, pero si yo logro encontrar a los vectores propios, a las direcciones propias, son direcciones que son invariantes bajo cierto contexto. ¿Ok? Estas direcciones acumulan la variación de todo el sistema, toda la dinámica. Y noten que estoy usando repetidamente la palabra variación. ¿Ok? Los vectores propios van a traducirse en lo que conoceremos dentro del contexto del PCA como componentes principales. ¿Ok? Son direcciones en donde la variación, y ahorita dirán, ¿de quién, Rafa? ¿De quién? Bueno, pues de esta matriz de correlaciones. A ver, ya, contexto. Volvamos al contexto estadístico. Tenemos una matriz de correlaciones de P por P cuadrada. La correlación de Pearson se calcula como la covarianza de X y Y dividido entre sigma X por sigma Y, desviación estándar de X por desviación estándar de Y. Dicen todos, oh, ¿y eso qué? En una regresión lineal de esta forma, ¿alguien de ustedes sabe cómo se calcula beta 1 de forma relativamente rápida? Según yo con Checo ya vieron regresión lineal y hasta logística, creo, pero bueno, si no lo saben, no se preocupen, se los adelanto. Esta beta se puede calcular como la covarianza de X con Y dividido entre, voy a ponerlo explícitamente así, sigma X por sigma X, o en otras palabras, la varianza de X. Vean, esta es la correlación de X con Y. Y este de acá, beta 1, es el peso que requerimos para que al multiplicar por X expliquemos a Y. O sea, ambos números nos dan una idea de cómo X afecta a Y, pero no son el mismo número. ¿Se acuerdan que yo les decía que la correlación no implica causalidad? Matemáticamente estamos observando qué es la causalidad. La causalidad es qué tanto de la covarianza de estas dos variables yo explico con la varianza de la variable independiente. Hay una dirección.
La varianza que yo voy a usar para explicar es la de mi variable independiente. Y quiero ver de la covarianza con Y, qué tanto de ello yo puedo rescatar aquí. Cuando yo no tengo razones para pensar que X es causa de Y o Y causa de X, no tengo como aquí en el denominador tenemos no la varianza, sino una medida de la varianza indirecta, bueno, directa de la varianza, que es la desviación estándar de la variable independiente, y la desviación estándar de la variable Y. Ojo, aquí ya no hay independiente y dependiente porque no hay causalidad. Por eso es que dividimos entre la variación de los dos. ¿Ok? Entonces, aún no son lo mismo, ojo, en la regresión sí hay una direccionalidad de que X causa Y, o ese es el planteamiento. Y acá no. Acá en la correlación, X se asocia con Y se asocia con X. ¿Quién sabe quién es causa de quién? Lo que sí es importante es que vean cómo que haya covarianza no nula es crucial para que haya una relación de algún tipo, sea de asociación o de causalidad. ¿Ok? Ok. Más o menos. Yo sé que no les expliqué cómo sale esta fórmula de acá. La podemos ver, pero ahorita lo que me interesa es que tengan eso en mente. que estas, que estas dos cantidades son más similares de lo que uno piensa, y más cuando uno ve este cálculo, ¿ok? Más o menos, ¿sí? Ahí vamos. Si no, me dicen, ¿eh? Pero bueno, entonces, a ver, ahí veo el chat. ¿Cuál es la correlación de Pearson? Sí, Juan Mario, sin problema. La correlación de Pearson es una medida entre -1 y 1 que nos ayuda a establecer qué tanto nivel de asociación numérica hay entre X y Y. Creo que no viniste a esa clase y no he subido el video. Perdón, ahí es mala mía, ¿no? Mala mía porque tienes razón. Lo grabé en la otra compu, en la compu que tiene Linux y no lo he subido y me acabo de acordar. Pero a ver, rápidamente. Cuando dos cantidades, dos variables aleatorias, dos columnas no están asociadas entre sí, esta cosa va a tender a valer cero. Pero si cuando una aumenta, la otra también lo hace, estas cantidades van a tender a tener valores mayores que cero y así el uno. Si tenemos una tercera cantidad que al aumentar X, por ejemplo, decrementa su valor, la correlación va a tender a valer -1, o sea, o números negativos. Entonces, la correlación de Pearson es una manera de columnas numéricas de datos, píxeles de una matriz, lo que sea. O sea, al final generalícenlo a una matriz con números, pero fijándonos en sus columnas, decimos qué tan parecidas o asociadas son estas dos columnas. Conforme el número se acerca más a 1, más asociadas están, más parecidas son. Conforme se acerca a 0, menos relación hay. Y conforme se acerca a -1, eso se traduciría en que donde hay negro en una, en la otra hay blanco y viceversa. Hay una asociación fuerte, pero en sentido negativo. Eso es la correlación de Pearson, una medida de ese nivel de asociación numérica. Voy a subir el video y ahí lo explico más a detalle, pero más o menos, Juan Mario. Va, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante la correlación? Porque tenemos una matriz de correlaciones. Esta matriz de correlaciones es un operador lineal, una matriz que nos induce un sistema dinámico discreto. ¿De qué? Ah, pues de vectores en P, en el espacio de P por 1, ¿no? Hacia algún lugar. Que piénsenlo un momento, o sea, de verdad, ¿quién es P por 1 en este caso? Esta matriz de correlaciones, ¿de dónde viene? De ver a la variable 1 hasta la variable P. De ver a la variable 1 hasta la variable P. Si yo aquí tengo un vector de P filas por una columna y P me representa el número de variables, esto de aquí, compañeros, sería una observación hipotética. Observación hipotética. Yo tengo observaciones reales en mi matriz, de ahí calculé esta matriz de correlaciones. Pero esta matriz con P entradas, lo que podría yo pensar que representa es un estado del sistema. ¿Ok? Si yo tengo en mis columnas a la variable 1 hasta la variable P, y esto me representa
Por ejemplo, en un contexto de análisis de datos, que aquí esté el sexo, aquí esté la fecha de nacimiento, la edad, el ingreso, pues este es un estado hipotético del sistema, ¿ok? ¿Y qué me interesa a mí? Pues hacer esta convolución, esta multiplicación, y ver a dónde llego en el siguiente estado del sistema. Si este fue T0, pues en T1, partiendo de esta condición, esta observación, ¿a dónde llego? ¿Y por qué me interesa multiplicarlo por la matriz de correlaciones? Ah, porque ya vimos que de alguna manera, yo sé que no es exactamente esta beta 1, pero me puede indicar cómo afecta X a Y. ¿Ok? Y el cómo se afectan X y Y, puede que se afecten mucho o que se afecten poquito. Esta cosa tiende, estos números tienden a 1 o a -1. La asociación entre esas dos columnas es muy fuerte, sea inversa o directa, pero es muy fuerte. Y quiero ver hacia dónde podrían llegar, dónde se estacionan, cuáles son las direcciones de estos vectores, de estos estados del sistema, en donde la mayor cantidad de variación tiende a estacionarse. Yo sé que está complicado, pero sí es importante que vean cómo, recapitulando, tenemos matriz de correlaciones. Las correlaciones se pueden utilizar como una especie de analogía con estos pesos de aquí. No son esos pesos, no son esos pesos, pero nos rescatan una información casi similar. O sea, con la covarianza entre sigma X es casi lo mismo que la covarianza entre sigma X acá, salvo por este factor de aquí. Entonces el signo al menos debe de ser igual. Eso es algo muy importante. El signo de la beta 1 y de la correlación debe de ser el mismo. La magnitud no, porque la correlación está acotada entre -1 y 1 por la manera en la que se calcula. ¿Ok? Ahora bien, dentro de todas estas correlaciones, pues a mí me interesa decir, oye, ¿y pues dónde están esas direcciones, esos vectores propios que me dicen dónde se va a estacionar el sistema? La mayor cantidad de variación. Aquí vamos a echar el brinco a álgebra lineal, que era bueno, CA de P por P. ¿Cómo se definía un vector propio? Decimos que V es vector propio. Sí, solo sí que. Sí, solo sí V es diferente de cero, el vector cero. Y además se cumple la siguiente propiedad, que A por V es igual a lambda veces V. Hay vectores, señoras y señores, que se quedan en la misma dirección. ¿Ok? Eso es algo interesante, ¿no? Hay vectores que se quedan en la misma dirección. Lo único que ocurre es que cambian su magnitud, quizás su sentido, si el vector tiene signo, digo, si la lambda es negativa, ¿no? Pero no se mueven de esa pendiente. Van a múltiplos de sí mismos. Son direcciones invariantes. ¿Ok? Así les llamamos. Y bueno, ¿cómo encontramos de qué forma? ¿Quién es esta lambda? ¿No? Pues aquí ya saben, vienen los pasos de la muerte en estos últimos 10 minutos. Rafa va a sacar a su matemático interior. Y pues lo que podemos empezar a hacer es decir, mira, pues A por V menos lambda por V es igual a cero. Al cero vector, ¿no? Porque estoy restando dos vectores. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa aquí? Pues yo tengo que el lambda, fíjense, lambda es un real, es un número multiplicando un vector. Esta es una multiplicación escalar. Afirmación. Rafa dice que eso es lo mismo a que es P por P por V menos lambda veces la identidad de tamaño P por P por V. O sea, esto que yo escribí aquí abajo me da lo mismo que esto de acá arriba.
Porque la multiplicación escalar es entrada, y si yo tengo una matriz de identidad por lambda, es una matriz con una diagonal de lambdas, a la hora de multiplicarlo por v, cada lambda multiplica cada entrada de v. Es decir, lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, salvo que alguien objete. Si no objetan, continuemos. Tenemos entonces que las matrices son asociativas por la derecha, o por la izquierda en este caso. No recuerdo, pero el punto es que yo puedo hacer esto. Las matrices son asociativas por la izquierda, creo que así se llama. Y entonces, ¿por qué esta operación se puede hacer? Porque estas dos matrices son de la misma dimensión, son de P por P. Puedo hacer A de P por P menos lambda veces la identidad de P por P, multiplicarlo por V, y eso me sigue dando cero. Pero aquí hago una observación. Observación. ¿Cómo es el determinante de una matriz que a un vector no nulo lo manda al cero? Estamos colapsando, ojo, ¿eh? Sí, ¿saben cuánto tiene que valer el determinante de una matriz que genera esto? Que manda al cero a un vector no nulo. Ese es un teorema de álgebra lineal. Cero, Juan Mario, muy bien. ¿Por qué? No me va a dar tiempo ahorita en 7 minutos, ¿no? Pero sí pasa. De esos resultados de álgebra lineal que son muy importantes, ¿no? Entonces tenemos que esta cosa de aquí tiene determinante cero. ¿Y eso en qué se traduce? En que si yo ahora observo esta matriz de acá, vámonos para acá, buscamos un poco de espacio, era, ¿quién es esa matriz? Sería A11 menos lambda, A22 menos lambda, y aquí iría ¿qué sería? A12, A1P, ¿no? Acá iría AP1, acá iría APP menos lambda, ¿no? Y aquí toda la diagonal tiene menos lambdas, o sea, esto es AP por P menos lambda veces la identidad de P por P, ¿ok? Sí, ¿no? Y pues lo que nos vamos a ocupar de encontrar es el determinante. Déjenme hacerla de 2 por 2, por favor. Mi examen final de álgebra, o el tercer parcial de álgebra lineal 1, fue sacar el determinante de una matriz de 4 por 4. No me hagan hacerlo en abstracto para P por P. Vamos a hacerlo en una de 2 por 2, ¿ok? En una de 2 por 2 y se generaliza, ¿no? Tendríamos que A11 menos lambda, A22 menos lambda, esto sería A12, esto sería A21, ¿no? Y el determinante de esto, ¿cómo se calcula? Pues el determinante de esta matriz es igual a A11 menos lambda por A22 menos lambda, ajá, menos A12 por A21. Y ya luego, pues hacemos, ya saben, el álgebra que hay que hacer. Entonces me queda aquí que esto es A11 por A22 menos lambda por A22 menos lambda por A11 más lambda cuadrada. Ay, perdón, lambda 2 lambda cuadrada menos A12 por A21. Y entonces, ya aquí haciendo el álgebra que hay que hacer, bueno, asociando a quien hay que asociar, esto es igual a lambda cuadrada menos lambda por A11 más A22 menos, vamos a ponerlo así, eh, A12 por A12 por A21 más A11 por A22. ¿Y esto quién es? Pues es una ecuación en segundo grado, ¿no? Igualada a cero. ¿Qué puedo hacer con esto?
pues, aplicarle la chicharronera, ¿no? Para encontrar cómo se ven las raíces de lambda. El punto es que yo aquí voy a tener de dos sopas. Esto representa una parábola, ¿no? Que abre hacia arriba o abre hacia abajo. O sea, lambda, si todos ven aquí a la parábola, digo, yo sé que dirán, ay, Rafa, solo tú ahí ves una parábola, pero esto es una parábola, ¿no? Lambda al cuadrado, una ecuación de segundo grado, en dos dimensiones. ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ver es si hago mi dibujo, mi plano cartesiano, en donde aquí tengo, digámosle, llamémosle el eje lambda, porque aquí dice lambda, y acá, pues no importa cómo se llame el eje, tengo de dos sopas con una parábola. Abra para arriba o abra para abajo, o toca el eje de la X en 0 puntos, en exactamente un punto. Ay, bueno, estos dos me quedaron feitas. Por ahí está el teorema del punto gordo. O lo corta en 2 puntos. Eso se traduce en que este sistema tiene raíces imaginarias, que es el caso en el que la parábola no corta el eje lambda. Tiene una sola raíz, que es el caso en el que lambda 1 es igual a lambda 2, es el mismo eigenvalor. Digo, el mismo valor propio. O corta en 2 puntos y entonces tenemos lambda 1 distinto de lambda 2. ¿Ok? Pero no hay más posibilidades. Y aquí podemos constatar que los valores propios pueden ser iguales. Lambda 1 puede ser igual a lambda 2. Eso sí puede ocurrir. ¿Ok? En ese caso, cuando lambda 1 es igual a lambda 2, tenemos colapsos de vectores en una sola dimensión, en una sola dirección. ¿Ok? Eso es algo interesante. Em, bueno, a estos lambdas, ok, ya que vimos cómo se encuentran, ¿no? Entonces nosotros podemos volver a nuestra pregunta original. Acá, ahí donde estoy. Espérenme, espérenme. Aquí, aquí. Yo aquí puedo, ya teniendo el valor de lambda, este es un vector en abstracto X y Y. Y aquí yo tengo puros números. A es una cosa llena de números. Lambda, en el momento en el que yo encuentro los valores propios, ya es una matriz llena de números. Resto estos números con estos números y me van a quedar un sistema de P ecuaciones en X y Y, con X y Y como variables, igualadas a cero. Ese sistema de ecuaciones me va a permitir encontrar cómo se ve X y cómo se ve Y, uno en términos de la otra, ¿ok? Un ejemplo concreto, a ver, vamos a ver. El ejemplo más, bueno, vamos a ver el otro, a ver. Entonces, determinante de esta cosa, bueno, ajá, ok. Tenemos esta transformación. Menos lambda. Esto sería 0 menos lambda, 0 menos lambda. ¿Su determinante quién es? Esto es igual a 0 menos lambda al cuadrado menos 1. ¿Esto a quién es igual? 0 menos lambda al cuadrado menos 1. Esto es lambda al cuadrado menos 1. ¿Ok? Y entonces, sí lo hice bien, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. Y entonces, cuando yo verifico qué onda con las raíces de esta parábola, es igualado a cero, entonces lambda cuadrada es igual a 1. ¿Cuánto vale lambda? Pues lambda 1 vale 1 y lambda 2 vale menos 1. Estos son mis dos valores propios, ¿ok? Y ya sabiendo yo esto, entonces en la ecuación de acá yo tengo que esto sería, a ver, vamos a escribirlo acá arriba. Ay Dios, estoy acabándome el pizarrón. Vamos a escribirlo acá. Acá sería entonces, tendríamos, por ejemplo, esto sería, a ver, si empezamos con lambda 1, esto sería menos uno, 1 por XY es igual al 0, 0, ¿no? Y entonces, si yo hago esta multiplicación, acabo con menos X más Y, y esto sería X menos Y, es igual al 0, 0. Pero si menos X más Y es igual a 0 y X menos Y es igual a 0, esto quiere decir que X es igual a Y. O sea, un vector propio asociado a este valor propio, perdón, ajá, a este, perdón, este sería este, ¿ok?
Un vector propio sería de la forma, por ejemplo, el 1, 1. ¿Por qué digo un vector propio? Porque el 2, 2 también es vector propio, el 3, 3. De hecho, cualquier vector en donde x sea igual a y es una dirección propia invariante bajo esta transformación. Esto quiere decir que la única parte de la carita que no varía bajo esta transformación es, en este caso, una dirección, la diagonal. A ver, vamos a ponerlo en azul. La diagonal de este lado, el 1, 1, no, no varía, ¿no? O el -1, -1. Vamos a ver el otro vector propio. A ver, este de acá. Este fue viendo. Sí, más o menos. Sí. Profe, tengo que retirarme porque tengo otra clase. Ay, sí, discúlpame de aquí. Bueno, ya rapidísimo, les adelanto. El otro vector propio debería de ser, según yo, esta dirección de acá, ortogonal. Entonces, ambas direcciones no varían. ¿Ok? ¿Esto de qué nos sirve? Pues son las direcciones en donde los vectores en el sistema dinámico de discreto tienden a acumularse alrededor de ellas, donde se acumula la mayor cantidad de variación. ¿Ok? Le voy a parar hoy aquí. El martes retomo y continúo con esto para que veamos cómo eso nos permite formar clústeres de observaciones en una matriz de datos. ¿Va? Disculpen que haya llegado un poco tarde, ya saben, el tráfico, la vida y demás, pero espero que al menos este repaso de álgebra lineal les haya servido. ¿Va? Excelente, excelente, muy bien. Sale, cuídense, nos vemos pronto. Gracias a ustedes por conectarse. Gracias, bye bye.